el día en que el Todopoderoso fracasó. Hay palabras tan peligrosamente ociosas que, bajo el disfraz de una profunda empatía humana, terminan por vaciar el universo de su sentido sagrado. Son declaraciones que pretenden ser poéticas, pero que terminan siendo meras liquidaciones de la fe. El Papa Francisco, hablando en Nueva York sobre el misterio del Vía Crucis y la crucifixión, soltó una de esas frases que hacen que los ángeles se lleven las manos a la cabeza. Humana bajeza. Pero también la cruz nos muestra otra cosa, el fracaso de Dios. La historia de Dios terminó en un fracaso, el fracaso de la cruz. Disculparán que no puedo imitar ese acento argentino. ¡Qué audacia de un guionista de telenovela! Nos proponen mirar el Gólgota no como el altar de la victoria cósmica, sino como el trágico desenlace de un emprendedor divino al que los planes le salieron mal. Al llamarle fracaso, aunque se intente matizar diciendo que es a los ojos humanos, se introduce un virus letal en la mente del creyente. La idea de que Dios puede perder, de que el pecado y la muerte arrinconaron al Creador hasta dejarlo sin opciones, clavado en un madero como el cabo suelto de una estrategia fallida. Es la humanización grotesca del Altísimo para volverlo más cercano, entre comillas, al hombre. Moderno, por supuesto. Ese hombre que ama las historias de perdedores porque le evitan la fatiga de buscar la grandeza. El ADN de México, y toda Latinoamérica por supuesto, la cruz nunca ha sido el monumento a una derrota administrativa. El pueblo hispano es el pueblo del Viernes Santo. Sabemos lo que es el dolor, la traición y la herida. Pero cuando la abuela mexicana se arrodilla ante el Cristo de las ampollas o el Señor de los milagros, no lo hace para compadecer a un quebrado, sino para postrarse ante el Rey que desde ese trono de madera está destruyendo los imperios del mundo. Para el latinoamericano, Cristo en la cruz no es un perdedor con el que identificarse en los días de mala suerte. Es el guerrero que bajó al mismísimo infierno a romper las puertas del calabozo. Decirle al pueblo que vive en un vía crucis cotidiano que su Dios fracasó en la cruz no es consuelo, es quitarle la única certeza de victoria que le queda ante el pecado, pues el sacrificio de Dios en la cruz nos abrió el cielo y el triunfo del amor de Dios y la derrota del diablo. Ante semejante resbalón teológico, los explicadores del error o los explicadores papales desempolvaron de inmediato sus manuales de retórica existencialista para explicarnos que la derrota es en realidad una nueva forma de triunfo. Es que el Papa usaba una paradoja retórica, quiso decir: para la lógica del mundo, la cruz parece un fracaso, pero para nosotros es victoria. El problema de jugar a ser Chesterton sin tener el genio de Chesterton es que la paradoja se convierte en una simple contradicción confusa. Chesterton habría dicho que la cruz es la derrota del mundo frente a la victoria de Dios.
Francisco, en cambio, dijo que fue el fracaso de Dios. Hay una diferencia infinita entre decir que el mundo consideró a Cristo un fracasado y decir que Dios fracasó en su historia. Lo primero es un hecho histórico. Lo segundo es un absurdo teológico. Un cirujano no dice que la operación fue un fracaso solo porque el paciente sangró durante el proceso. Si el resultado final es la vida eterna, el proceso no se llama fracaso, se llama redención. Pirueta 2. Es un lenguaje místico, una teología de la debilidad de Dios, kenosis, para solidarizarse con los que sufren. Esta es la defensa de la lagrimita fácil. Nos quieren vender la idea de que Dios necesita volverse un incompetente para poder entendernos. Pero el que sufre no necesita a un Dios que comparta su impotencia, necesita a un Dios que tenga el poder de rescatarlo de ella. La kenosis, el anonadamiento de Cristo, es un misterio de abajamiento voluntario, un acto de soberana omnipotencia amorosa, no un tropezón del destino. Cristo no fue arrastrado al patíbulo por la mala suerte o la geopolítica romana. Él mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Un sacrificio voluntario y perfectamente ejecutado jamás puede llamarse fracaso, a menos que ya no sepamos distinguir entre un mártir y una víctima de tráfico. Si acudimos al magisterio perenne y a la liturgia de la Iglesia, la palabra fracaso es desterrada del Calvario con un cántico del triunfo. Desde los primeros siglos, la Iglesia canta el Vexilla Regis. Resplandece el misterio de la cruz, donde la vida sufrió la muerte y muriendo nos dio la vida. La liturgia tradicional no llora por el fracaso de un plan, celebra la ejecución perfecta del plan eterno de la salvación, trazado desde antes de la creación del mundo. Cuando Cristo exclamó en la cruz, "Consumatum est", todo está cumplido, no estaba soltando el último suspiro de un general derrotado que rinde la plaza. Estaba afirmando el acta de la victoria. Estaba cobrando el pagaré del pecado original y rompiendo las cadenas de la muerte. Fue el momento más exitoso de la historia de la humanidad, el único instante donde el plan se cumplió al pie de la letra, sin desviarse un solo milímetro. La paradoja chestertoniana vuelve a cerrarse sobre los modernistas. Al intentar volver el Via Crucis más tierno, más humano y más propenso a la lástima, lo han dejado sin fuerza transformadora. Si la cruz fue un fracaso de Dios, entonces el demonio ganó ese día y la resurrección fue solo un parche de emergencia para arreglar el desastre. Pero el catolicismo tradicional sabe que la cruz no es el fracaso de Dios, sino el fracaso del orgullo. El fracaso del demonio y el fracaso del mundo. Al llamarlo derrota, el modernismo eclesiástico demuestra que sigue mirando las cosas con los ojos de Poncio Pilato o de los fariseos que se burlaban al pie de la colina.
Se han quedado atrapados en la superficie del dolor, olvidando que la cruz no es el final de una triste historia, sino el inicio del único imperio que jamás verá su fin.